mejor conexión. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí, ya listos para dar inicio al programa del día de hoy. Me quedé pensando, ¿sí o no? Sí, para dar inicio al programa del día de hoy. Y como siempre, como todos los viernes, a partir de las 10 de la mañana, aquí a través de la señal de SMTV. Y también, como siempre, con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha, muy buena vibra. Chicas, ¿cómo están? Excelente, esperando que allá en casita se encuentren muy bien hoy en este viernes tan caluroso. Y como cada viernes estamos con un temazo, pero antes que todo les comparto los números para que se puedan comunicar, que es al 427-272-9912, y estarán apareciendo en pantalla, y al 427-191-9778, y nos encuentran en todas las redes sociales como Efraín Roma. Acuérdense que tenemos TikTok y YouTube para que ahí nos den follow y nos den unas estrellitas en Google, porque es lo que estamos ahorita pidiéndoles por allá para que nos den en apoyo con esa situación. Gaby, ¿cómo estás? Mis amores, muy buenos días, y hoy actitud de viernes porque ya se viene el fin de semana, qué rico la verdad. Y bueno, hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que si no lo vieron, por favor, échense un clavadito a Facebook o a YouTube, que ahí están completos, en donde vimos qué son los mecanismos de defensa y también hablamos acerca de la negación y proyección, y el día de hoy vamos a continuar con más cositas mágicas para que se queden, ¿eh? Perfecto, de repente me quedo un poco así, que dice Fanny que hace calor. viernes caluroso, ¿a poco sí? Yo no Sí, tengo calor. Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Tú porque lo sientes normal, pero nosotras... Bueno, está bien, ya, no es tema. Sí, ciertamente vamos a continuar platicando acerca de estos mecanismos de defensa, que yo les decía que de verdad es muy importante entenderlos y conocerlos, porque sin darnos cuenta forman mucho parte de lo que somos, de ese yo, ¿sí? De ese yo que no soy yo, pero que es parte de mi ego, es parte de mi ego. Que pienso que soy yo. O ese yo que pienso que soy yo, que no soy yo. Pero forma mucho parte de nuestra personalidad, tiene mucho que ver con nuestra manera de pensar, de creer, nuestras creencias, nuestra manera de reaccionar ante las cosas, ante las situaciones, y etcétera. Y muchas veces estos mecanismos de defensa son la causa de nuestros problemas en la vida, la forma en que vivimos, sentimos y expresamos esos mecanismos de defensa. Entonces, es muy importante, ¿sí? Y yo creo que y lo decía la vez pasada, si realmente te interesas en saber quién eres, en conocerte un poco, tienes que conocer cuáles son tus mecanismos de defensa, cómo aprendiste a reaccionar. Pero bueno, antes, como ya es la costumbre, déjenme compartir con ustedes el saludo del día de hoy, que ya encuentran ahí en redes sociales. Ya nos compartió Fanny la manera de contacto.
estos saludos, como ya lo saben ustedes, se los compartimos ya desde hace muchos años, no sé cuántos, la verdad es que ya no recuerdo cuántos, pero muchos años, y encuentran el saludo, la frase, la reflexión de cada día a través de todos los días. El saludo de hoy dice así: hola amigos, amigas, buenísimo y bendecido día para todos, para cada uno de ustedes. Y recuerda que quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, ¿sí? Solo Dios basta. Esta frasecita hay que entenderla, es muy simple, pero de verdad tiene mucha profundidad. Así que se las digo para que la mediten un poco. La frase poderosa de hoy dice así: no te pases la vida lamentándote de lo que pasó o cómo pasó. Mejor asegúrate de que no vuelva a pasar, porque lo que pasó ya pasó, ¿sí? Y no, dicen que palo dado ni Dios lo quita, pero mejor asegúrate que no se repita, ¿sí? ¿Sí? Eso es mejor que perder el tiempo en estarse lamentando por el pasado. Y la reflexión de hoy dice así: la sinceridad se refiere a la veracidad, a la franqueza, la inocencia y la pureza de una persona, de las palabras o de las cosas incluso. No se trata de cualquier cosa ni de algo que se ande regalando por ahí. Se trata de un regalo que alguien decide darte cuando te ama de verdad. La sinceridad se trata de un ejercicio de autenticidad, ¿sí? De ahí la importancia y de verdad el aprender a valorar el que alguien sea sincero. Y bueno, y que nosotros también podamos ser sinceros, porque es un regalo que estamos dando al otro, pues desde esa veracidad, desde esa franqueza, desde esa inocencia, incluso desde la pureza del corazón. O sea, así de que, pues, piénsalo un poquito. Así te quedaste así. Sí, es que me quedé pensando porque ahora la semana pasada que hablamos de la negación, pues cuánta falta de sinceridad hay ahí, ¿no? Por ejemplo, sí, y falta de sinceridad para nosotros mismos. Exacto, que es lo más importante. Sí, ¿no? para con nosotros mismos, efectivamente. Y obviamente, como muchos otros aspectos, y lo hemos comentado, tú no puedes ser honesto con alguien o sincero con alguien o incluso amar a alguien si no lo haces primero contigo. Y es que aparte nos queremos comprar un cuento que ni pasa, ni existe, ni nada y todo. No, pero ahí, como dices, se aplican muy bien los mecanismos de defensa, y como nos conviene más verlo, quererlo así, porque nos resulta menos confrontativo, menos doloroso. Sí, es más fácil manejarlo. Es menos chamba. Como que es menos chamba, efectivamente. Entonces, pero eso no ayuda en nada, así que de ahí la importancia. Solo se acumula la chamba. Se va juntando, sí, porque ojalá y pasara, pero no, se va juntando y algún día lo tendrás que enfrentar. El problema es que a veces nos rebasa. O sea, no se soluciona solito. Pues no. O sea, no es mágico. No es mágico, efectivamente. No, imagínate, muchos de estos mecanismos de defensa y sus consecuencias las traemos desde la infancia y los venimos acarreando, y ya podemos estar muy viejos y seguimos con la misma situación porque creímos que si, como decía aquel dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. No es cierto, sí. De todas maneras se siente, pero no lo queremos ver. Así que es diferente. Una frase muy de negación, ¿eh? Para los que la apliquen. Ok, para recordarles un poco, la semana pasada que empezamos a hablar de estos mecanismos de defensa, les decía yo que esto es un sistema de defensa, un sistema inmunológico, por decirlo así, en aspectos emocionales en las personas. Les decía que tenemos, cuando menos, esos dos grandes mecanismos de defensa. Un mecanismo de defensa que conocemos así como sistema inmunológico, que tiene que ver con lo fisiológico. Por ejemplo, si nos lastimamos el cuerpo, les decía yo, por ejemplo, me hago una herida, una cortada, como le decimos, en la mano, en el brazo, lo que sea, nuestro cuerpo automáticamente comienza varios procesos para curar esa herida, ¿sí? Para que la herida se cierre, para no desangrarnos, para que aquello no se infecte, y etcétera. Y de esta manera restaurar el cuerpo y regresarlo en lo posible a su estado inicial, a su estado original. Ya en automático nuestro cuerpo hace eso. A veces hay que darle una ayudadita, decíamos, pues manteniendo la higiene, cierta asepsia, ciertos procesos de curación, ciertos cuidados. A lo mejor a veces decía yo, pues hay que ponerle unos puntitos ahí, decimos, como para ayudar a cerrar la herida más rápido, etcétera.
Pero en principio nuestro cuerpo ya está preparado y capacitado para restaurarse a sí mismo, ¿sí? Ante una herida así. Lo mismo pasa, porque ¿qué pasa en lo emocional? En lo emocional hablamos de heridas emocionales, también nos hieren, también nos duele. El dolor emocional es, y dicen muchos autores, es muy similar al dolor físico. La diferencia es que el dolor físico podemos identificar la herida, la vemos y sabemos que eso es lo que nos duele. En el dolor emocional no podemos ver esa herida, solo lo sentimos, nos duele, pero no sabemos dónde está y dificulta. O sea, de hecho, por ejemplo, como cuando rompes con alguien que quieres mucho, que quisiste mucho, hasta te duele tu corazoncito, ¿no? Bueno, fíjate que yo creo que son de las heridas emocionales que identificamos más, porque además sí es cierto, ya lo hemos platicado en algún momento, que nuestro corazón se afecta. Sí, si bien la herida es emocional, una ruptura, y decíamos que existe el famoso síndrome del corazón roto, ¿sí? Así se conoce, que es una enfermedad, por decirlo de esta manera, que es temporal, normalmente no tiene consecuencias, pero sí son síntomas muy parecidos, y como cuando te está dando un infarto, no aguantas así como el dolor, el corazón palpita, te pones mal, y sí existe y es real. Sí. Obviamente aquí nos damos cuenta cómo el corazón es el órgano que recibe esa emoción, y que duele el corazón, decimos, ¿no? Se nos rompe el corazón, y sí existe en términos reales. Hay algunos casos, algunas personas que incluso sí requieren de atención médica, porque se puede alterar la presión arterial, por ejemplo, etcétera, que sí requieren de atención, pero en principio es algo que va a sanar solo con el tiempo. Duele el pechito. Sí, a algunas personas les duele hasta el alma. También como que es otro lugar que decimos, identifico que me duele el alma, y lo decimos, es que me duele hasta el alma, y hacemos esto, ¿sí? Como decir, al alma como acá adentro. Es que duele muy adentro. ¿Dónde está el alma exactamente? ¿Quién sabe? Pero lo identificamos por aquí. Todo el mundo dice así, lo señala acá, duele el alma. Pero ahí, por ejemplo, no puedes ver la herida ni puedes ver el alma. Es como cuando mencionan que sienten así como algo en el estómago, pero no lo puedes asociar a un dolor de estómago común o algo. Un malestar ahí que se da así, ¿cómo decía yo? Egodistonía acá, física o somatizada, más bien aquí en el estómago. Sí, exacto. Entonces es difícil identificar las heridas emocionales, y sin embargo sabemos que duele. Sí duele. ¿Y qué pasa entonces cuando nos lastimamos emocionalmente? Normalmente decíamos que siempre el primer paso, la primera etapa es el shock cuando algo pasa, ¿no? Ahorita que hablabas de la terminación de una relación, la pérdida de alguien, cuando alguien muere, etcétera, vamos a entrar en shock, ¿sí? Y enseguida vamos a entrar en un proceso emocional, que a veces nos puede producir mucho estrés, mucha ansiedad, angustia, mucho miedo, etcétera, sí, que tiene que ver con las emociones. Y entonces de repente ya nos sentimos o no somos capaces de manejar aquellas emociones, nos rebasan, ¿sí? Nos empiezan a rebasar porque son muy dolorosas, ¿sí? Nos duele demasiado, y entonces, al igual que nuestro cuerpo, contra estas heridas físicas que hablamos, también tenemos defensas contra estos golpes o heridas emocionales, y esto precisamente son los mecanismos que llamamos mecanismos de defensa. Ese es nuestro sistema inmunológico contra las heridas emocionales, y hay diferentes, como ya lo estuvimos revisando, diferentes mecanismos que usamos o que podemos utilizar para aminorar, digamos, ese dolor, esa confrontación con la realidad que nos cuesta tanto y pues no nos gusta, ¿sí? Aquí el problema es también a veces, primero, bueno, entender que entonces los mecanismos de defensa cumplen una función que es buena, que es protegernos, ayudarnos a restaurar, así como el equilibrio emocional, sobre todo ante eventos emocionales muy fuertes, ¿sí? Y que incluso a veces somos incapaces de enfrentar, y entonces usamos un mecanismo para aminorar aquello. Entonces, en principio, su uso es protector, de alguna forma nos están protegiendo, nos están ayudando, aunque parte del problema de esto es que al utilizar un mecanismo de defensa, sin darnos cuenta también, estamos como estrechando la conciencia, digamos, el darnos cuenta precisamente, no nos damos cuenta, estrechamos nuestra conciencia, y eso nos imposibilita a buscar nuevas u otras estrategias para resolver la situación. Con este mecanismo de defensa, como que ahí ya nos aletarga, digamos, un poco, como que nos conforma un poco, sí aminora un poco el dolor, pero eso hace que nos detengamos, nos estrellemos y no busquemos una verdadera solución a los problemas,
¿sí? Y entonces el problema, como decíamos ahorita, permanece y se acumula. Se acumula porque ese mecanismo no está dejando que haga un proceso con eso. Entonces, inicialmente, y además, digamos, es bueno entonces el mecanismo en un inicio para protegernos de aquello que es tan fuerte que nos está doliendo. El problema, que aquí incluso se pueden volver patológicos los mecanismos de defensa, cuando lo utilizamos ya de manera exagerada y nunca decidimos enfrentar la realidad y resolver. Sí. Es que de hecho es algo como que queda inconcluso, ¿no? O sea, sí, no sí, se es le que da ahí una el mecanismo solución, entra, o sea, y ya no deja que aquello continúe, ya no deja que te siga doliendo de la misma manera, vamos, dependiendo del mecanismo de que se trate, pero no te permite continuar y hacer el proceso que tienes que hacer. Pero en este sentido, él nos estaría haciendo reprimir de lo que tenemos que afrontar. Bueno, es que por eso decía que depende del mecanismo. Uno puede ser reprimir eso. Okay. Sí, pero hoy ya estuvimos revisando algunos mecanismos la semana pasada y vamos a seguir revisando para ver cómo hay diferentes formas de aminorar ese dolor. Okay. La represión es una, ciertamente de lo más usual. Sí, reprimirlo, hacer que no pasa nada, me lo aguanto acá, pero... Hay diferentes estrategias, ¿verdad, Ari? Pero pues con esto nos vamos al primer corte comercial y seguimos viendo los mecanismos de defensa regresando, ¿les parece? Pues bueno. Échale. Este tiempo compartido. Mejor conexión. Descubre el poder en la pirámide bioenergética de sanación integral. Te invitamos a una experiencia inmersiva donde cuerpo, mente y espíritu se reconectan. Disfruta de prácticas de meditación, sanación energética y actividades que revitalizarán tu ser. Este es el momento perfecto para liberar tus cargas y encontrar la paz interior. Ven y transforma tu vida en nuestra pirámide. Perfecto. Queridos amigos, ya estamos de regreso y bueno, a ver, seguimos platicando de estas estrategias que tiene nuestra mente, nuestro ego para defendernos. Hablábamos ya de la represión y a ver, cuéntanos más, Efra. Fíjate, comentábamos la semana pasada que estos mecanismos de defensa también se les conoce como mecanismos de defensa del ego, porque los genera nuestro ego, ¿sí? Por eso hablaba yo de ese yo que no soy yo, que es el ego, ¿sí? Precisamente. Y que los empezamos a formar desde etapas muy tempranas, así, depende de cada niño porque no es algo puntual, pero hay niños que ya a los 4 o 5 años ya empiezan a manifestar sus primeros mecanismos de defensa. No, pero normalmente de manera por mí se piensa que se empiezan a generar alrededor de los 6 años, 7, así como una vez terminada la primera infancia, vamos a llamarlo así, que sería hasta los 6, 7 años, y inicia lo que muchos le llamamos la segunda infancia, que decía, antes de entrar a la pubertad. Y en esta primera infancia se forman los primeros mecanismos de defensa que se conocen así como mecanismos primarios, ¿sí? Que por la etapa en que se forman. Es lo que nos quedamos la semana pasada en que nos ibas a empezar a dar la introducción. Como mecanismos primarios, por ejemplo, identificamos la negación, principalmente, que ya hablamos un poco de ella. Necesitamos la idealización, idealizar, que es una forma de defendernos, ¿sí? Como ver las cosas todo de color de rosa y no ver la realidad de la vida como es. Esto
está muy presente en nuestra Ay, sociedad. aparte decepciona mucho, ¿no? Porque la realidad es totalmente Pues sí, diferente. entonces por eso idealizamos y vemos la cosa así toda fantasiosa, mágica, porque es más fácil vivir en ese mundo que en una realidad que es pesada, que es dura. Ah, pues sí. Ujú. El problema es que no nos ayuda mucho. Bueno, hablamos de la proyección, ¿sí? Recuerdan, por ejemplo, hay algo que le llamamos disociación, que ahorita lo vamos a revisar un poco, y después básicamente serían como los mecanismos primarios, y vienen los secundarios que ya se forman ya en etapas más avanzadas de edad, ya como para la segunda infancia o incluso todavía en la adolescencia podemos generar otros, que aquí ya entran mecanismos como decía, lo que decía Fanny, la represión, ¿sí? Aprendemos a reprimir las cosas. Hay un mecanismo que se conoce como regresión. Sí. Sí, la regresión, que es interesante, el aislamiento. Hay uno muy interesante que se llama la intelectualización o racionalización. Sí, Así el que, ser robot. una es la intelectualización y otra es la racionalización, una en donde actúas como... Muy rígido, sí. ¿no? Pero también aquí es defenderte a partir de la razón, ¿sí? A partir de Sí, o sea, no conectar con lo que realmente sientes, sino solo pensarlo, ¿no? Hablábamos del desplazamiento la vez pasada, es otro mecanismo también muy usado. Compensación también. O la compensación y la sublimación, que también ya es otro mecanismo parecido a la idealización, que no es exactamente lo mismo, en fin, etcétera, porque no es clase Hay de psicología. varios, Sí. hay varios Lo que cosas quiero ahí. que entendamos es que hay varios y muy diferentes mecanismos de defensa, y que unos se forman en etapa muy temprana y otros ya en una etapa más avanzada del desarrollo. Ahora sí vamos a revisar un poquito cuál es cuál, ¿sí? Para identificar cuál es el que nosotros usamos. Ya hablamos la semana pasada de la negación, y este es muy importante porque es muy usado por todos nosotros, que además que es un mecanismo primario en donde es, y les decía la vez pasada, para que sea mecanismo de defensa requiere de la característica de que es inconsciente, ¿sí? Si no es inconsciente es otra cosa. ¿Sí? Entonces, la negación, y como un mecanismo primario, ¿sí? Nunca nos damos cuenta ni nos dimos cuenta que ahora empezábamos a negar esa realidad, ¿sí? Simplemente nos conviene y lo hacemos así de manera automática. Nuestro cerebro, nuestra mente empieza a negarlo porque de esa manera nos protege, ¿sí? Para que no nos resulte tan adverso, tan doloroso la situación que estamos viviendo. Entonces, negación, decíamos esto, pues es negarse a reconocer la presencia de algo real, de una amenaza real, de algo que está ocurriendo realmente, de un evento que nos causa mucho dolor y que nos es muy desagradable, y como no lo podemos enfrentar, no tenemos la capacidad, nos rebasa el dolor, nos rebasa el miedo, nos rebasa lo que sea, entonces mejor lo niego, y de esa manera parece que no está pasando. Que el famoso ojo que no ve, corazón que no siente, pero sí siente de todas maneras, aunque bueno, sí aminoran de alguna manera, nos permite, fíjate, gracias a esos mecanismos de defensa podríamos decir que gracias a eso podemos sobrevivir y salir más o menos cuerdos de nuestra etapa de la infancia, ¿sí? No tan raspaditos. ¿Sí? Cuando menos no tan raspados, ¿sí? O sea, y aquí estamos, ¿sí? Porque sin esos mecanismos de defensa, su función principal es la sobrevivencia, ¿sí? Y poder salir adelante con cordura, vamos a decir, ¿sí? Aunque a lo mejor no llegamos a la etapa adulta tan cuerdos como quisiéramos, pero más o menos, ¿no? ahí la llevamos, ¿no? Entonces, todo esto lo hace nuestra mente a fin de protegernos y que vayamos saliendo y poder seguir adelante, ¿sí? Porque en situaciones que tal vez, incluso imaginen una persona que sufre una pérdida muy fuerte y que aquello le es tan doloroso y pasa, y ha pasado, y que no puede soportarlo, y quien piensa incluso también en perder la vida, en matarse, en como dicen hoy, en autodesvivirse, ¿no? Así, porque no logra soportar la realidad. Entonces, esta es la forma de cómo se asegura la sobrevivencia, de que aquello no le sea, o cuando más que no le rebase y que lo pueda soportar para poder continuar, ¿sí? Hacerlo más llevadero, ¿no? Entonces, fíjate, ahorita por ejemplo con este ejemplo que les doy, te das cuenta de la importancia del mecanismo de defensa, incluso cuidando de nuestra vida, no solamente de la herida que estamos viviendo, sino tratan de conservar la vida de una forma o de otra, pero lo importante es mantener la vida. Hablamos la vez pasada del desplazamiento.
en donde decíamos cómo aquí descargamos nuestras emociones en otro objeto, cosa. ¿sí? En otra persona nos sentimos que nos amenaza, ¿sí? Ajá. Entonces, fíjate, porque no para entenderlo, porque es un poco complejo. Imagínate que tienes un altercado con tu jefe en el trabajo y te gritonea y tú no le puedes gritonear, ¿sí? No, porque pues, es tu no. jefe y tú tienes que aguantar y Qué aquello cosas. ¿sí? Y entonces, ¿qué haces? Lo desplazas, llegas a tu casa y el que va a pagar los platos rotos a lo mejor es tu pareja o El tus primero hijos. que ves. Sí, Ojito ahí, Efra. sí. No es quién me la hizo, sino quién me la paga. Sí, ¿sí? Un claro. poco para entender Sí, es como lo que le llamaríamos desquitarse, ¿no? Es como desquitarse, pero con quien no la debe. Exactamente, Sí. no directamente Sí, porque con el una cosa es que me agresor. desquite con quien me la hizo y otra cosa es con quien me la pague. Sí. Ay, no, eso es lo peor. Sí, ese sería. Y vamos, y lo hacemos inconsciente y no es que lo hayamos planeado. Ahora que llegue a mi casa me desquito con mis hijos de lo que me está haciendo mi jefe. No, simplemente aquí lo traigo y en su momento busco cómo sacarlo. Y fíjate, ¿por qué con la pareja o por qué con los hijos? Porque es lo más cercano, ¿no? Porque además ya hay un como cierto acuerdo de confianza y de intimidad que me da la seguridad y como parte del amor de que puedo venir a gritarte A descargar. a descargar todo esto y de alguna manera tú estás para recibirlo, ¿sí? Porque es parte del apoyo que tengo. Es que Sí, es parte del apoyo que nos Sí, es ofrecimos. una alianza también. Es una alianza que hicimos de que en las buenas y en las malas. Y cuando venga de malas, pues me aguantas, ¿sí? Y vamos, no lo estoy planeando conscientemente, pero ya sé eso, que mi pareja me lo va a aguantar, ¿sí? Vengo y le gritoneo y no pienso en las consecuencias, que parte de esto que así como lo hago inconsciente, no pienso en las consecuencias y cómo le puedo lastimar o bla, bla, ¿sí? Pero en gran parte lo hacemos por eso, porque sí, son las personas que más seguridad nos dan para poderlo hacer sin sentirnos amenazados. Exactamente. ¿Por qué no le grito al jefe? Pues es que yo siento más bien que dependería de cada quien cómo se desahoga. No, por eso Sí, es algo inconsciente al sí, final por de ejemplo, cuentas. esto lo hacen las personas que utilizan el desplazamiento como mecanismo de defensa, ok. ¿sí? Exacto. Pero no todo el mundo lo vamos a hacer, ¿sí? No todo el mundo llegamos y le gritoneamos a la pareja. O Pues algo así. ojalá no nos gritone el jefe. para no Pero desquitarnos. realmente, o sea, sí tiene mucha razón porque esta confianza entre familia, pues normalmente es ahí Sí. en ese Sí, vínculo es que más es un lugar de cercano. seguridad para ti, ¿sí? Y donde no te sientes amenazado. Exacto. Te decía, y la forma probable es decir, a ver, grítale al jefe. Ay, no. ¿sí? Y sí es cierto, por ejemplo, en mi familia yo lo identifico con mi hermano y mi papá. Ellos hacen mucho eso, que se molesta, se desquita con quien se le encuentren primero. Ujú, ese es el mecanismo. Pero es alguien cercano. ¿sí? Alguien cercano. ¿sí? Exacto. No vas a ir a gritarle a cualquiera en la No, calle. no. Sí, porque ya no es lo mismo. No, O- que también es como el primero que me moleste después de que que me no falta hicieron quien sí lo enojar. haga, que llega, por Ajá. ejemplo, a lo mejor el evento frustrante te resultó en tu casa y vas a llegar al trabajo y te vas a quitar con los compañeros. Ajá. No con el jefe normalmente, con los compañeros sí. No, pues, Sí, porque con quien es son el alguien problema más. directo, no, o Sí. sea, realmente no se hace con quien No. es el conflicto así Ajá. directo. No, es hacerlo con otro, desplazarlo hacia otra persona con quien no te sientas amenazado. Sí, porque si te resulta amenazante como sería el jefe, no, te voy a tener mucho miedo, pero me aguanto y me le cuadro, ¿no? Oye, Fray, por ejemplo, este desplazamiento también podría ser como a cosas positivas, es decir, estoy enojado, me voy a hacer ejercicio y saco ahí. En parte lo podemos ver así como un desplazamiento, aunque no propiamente. Realmente el ejercicio no lo usamos como un mecanismo de defensa, sino como un medio, como... Para liberar, ¿no? Exacto, sí, como un medio de solución, porque efectivamente al hacer ejercicio y con todo lo que vamos a producir internamente, dopamina, serotonina, todo eso, nos va a cambiar el estado de ánimo, la sensación y todo, y no estamos, por ejemplo, a menos, y fíjate, esto lo haría alguien que, por ejemplo, que está queriendo aprender a manejar la ira, el enojo, y agarra su costal, Y- ¿sí? Y ahí sí lo desplaza, ahí sí va y golpea el costal. De hecho, algunos psicólogos llegan a utilizar esto como una técnica, sí, ¿sí? la siesta. En donde, mira, imagínate que es tu esposo, ahora ve y dale, y grítale y viéntale la... O sea, sí, eso sí sería desplazamiento. Ese ejercicio, a donde ya lleva una intención de pasar,
y hacer de cuenta que es Canalizar el esposo, ¿no? la Como que es tu emoción. pareja, ¿sí? Pero normalmente hacemos ejercicio más bien como un medio de sanación, ¿sí? De curación, de transformación, todo esto. El ejercicio ayuda mucho y de hecho, ante un evento así emocional fuerte, es bueno hacer ejercicio presente por todo lo que generamos en el Le ejercicio. imprimes la fotito y ¡pam, pam! Es que así lo hacen. Hay muchos que Sí, hacen claro. eso, y exacto, y usan la foto. Órale. Sí, imagina que tu esposo hay como otro ejercicio que hacen muy parecido así, que se conoce como el de la silla vacía, en donde pones tu silla. Mira, imagínate que ahí está tu pareja. Ahora dile todo lo que le quieres decir. Y ahí te lo imaginas y le dices, le gritas, le mientas. ¿Sí? Ahí sí estás desplazando eso también sí a esta persona, pero bueno, la ventaja de hacer esto en terapia con el costal, con la silla, es que no es a la persona así. No sí, dañas a nadie. Exacto, no lo estás dañando Muy y bien. sí estás pudiendo sacar esto. De alguna manera, por eso sí ayuda. Porque ir y decirle, ve con tu pareja, ve, y le sueltas y le dices, no, espérate. El Cálatelo. psicólogo. Sí. Oye, ve y vas a decir. No, sí, No, no. pues no, hasta es peligroso. Pero por eso ¿no? hacen este desplazamiento y para hacerlo lo mismo, pero a quien no daña. Exacto, Ok, sí. excelente. Ok. Hablábamos la vez pasada de la supresión, que le comentaba Fanny, que decíamos es perder la memoria, ¿sí? Ya no acordarnos de aquel acontecimiento doloroso, ¿sí? A veces nuestro cerebro nos protege de esa manera, olvidando. O puede olvidar totalmente todo el evento o partes del evento, a fin de no recordar aquello aquello que no podemos enfrentar, así que nos rebasaría. Incluso, como decía, y hay personas que les ha pasado que les resulta doloroso y no logran desplazarlo de alguna forma, ¿sí? Y les rebasa y la gente pierde la cordura, ¿sí? Que decimos se quedó loco, ¿sí? Se quedó loca de aquello que le pasó, y hay quien entra en ese estado como de locura, de desconexión de la realidad, ¿sí? En una psicosis en donde ya ve las cosas de otra manera, como que aquello no pasó. Sí, porque su cerebro, su mente no pudo con esto y no supo defenderse, ¿ves? Sí. Pues nos vamos al siguiente corte comercial y regresamos. Esto es Tiempo Compartido, son las 10:31. INC, tu mejor conexión. Mis amores, pues ya estamos de regreso y estamos platicando ahorita acerca de la supresión. Y yo quiero preguntarles en casita, o sea, si ustedes se acuerdan realmente de su infancia o de ciertas cositas, porque yo así haciendo memoria, como que hay muchos lapsos de mi infancia que la verdad, pues, ni Suprimidos. recuerdo. Exactamente. Yo creo que en términos generales, pues todos tendemos a olvidar muchas cosas de la infancia. Pero ¿qué crees? Que hay gente que yo he conocido gente que sí se acuerda. Tengo una amiga, mi mejor amiga, que se acuerda de la guardería, Bueno, sí, a eso voy. Te Yo, lo por juro. ejemplo, yo les he comentado y lo comentaba en los talleres, por ejemplo, yo incluso me acuerdo todavía, y de verdad lo recuerdo, cuando todavía me cambiaban pañales, ¿sí? y me daban la mamila. ¿En serio? Pero, pues, ¿qué onda? Pero obviamente me acuerdo de algunos momentos, ¿sí? De algún evento, ¿sí? Porque no me acuerdo todo, ¿sí? O sea, cada Como día. pedacitos.
Sí, exacto. Entonces, me acuerdo pues, de que edad tendría, año y medio, no sé, 2 años. Y así, el kinder me acuerdo perfectamente, sí tengo total memoria del kinder, pero obviamente tampoco de cada día, sino ciertos eventos que pasaron. Y así, yo creo que todos tenemos en general algunos recuerdos, pero no podemos acordarnos de todo. Tal vez ahí está guardado. Bueno, y alguien que no se acuerda así literalmente de nada, Ok. ahí sí hay algo, ¿no? Sí, por Sí, algún evento. pero traumático. exacto, esto puede ser porque tampoco lo podemos decir como algo determinante, que si alguien no se acuerda es porque algo pasó, puede ser, pero sí puede ser una señal de que sí. Y sobre todo, si hay alguna situación que hoy en día esté teniendo una consecuencia, te esté provocando alguna situación y de alguna forma se relaciona con aquella etapa y no te acuerdas, entonces sí habrá que buscarle, sí, a ver qué pasó, que está habiendo esto, ¿sí? Pero habría primero que llegar a este punto, porque así como decirlo de manera general, si no te acuerdas que algo pasó, bueno, de que algo pasó, sí pasó, pero quizás si bueno o malo, o quién sabe qué habrá pasado, eso seguramente, vamos, pero sí es una forma también de ver por qué está pasando esto y qué tiene que ver con aquello, ¿no? O sea, Okay. ¿sí? Entonces sí vale la pena. Yo he tenido casos así en donde, creo que sí les platicaba un día de una paciente que tardó mucho tiempo, yo creo que 2 años, no sé, en poder hacer esa relación y poder llegar a ese momento que no quería recordar. ¿Sí? Claro, ella no sabía que no lo quería recordar, era su mente que lo estaba protegiendo y en un trabajo voluntario, ¿sí? Que le encontró sentido, le fue llevando, tardó como 2 años, pero un día llegó a ese momento y se dijo, ahora ya entendí por qué. Digo, y sí, es cierto, y sí, y había total relación entre lo que pasaba y lo que había pasado en aquel momento. ¿Sí? Wow. Sí se puede, y en esos casos sí, pero tampoco lo podemos ver como que siempre, así, no. Sobre todo si ahorita si me preguntas, oye, y a los 2 años te pasas, quién sabe, y como no me pasa nada y no tengo ninguna consecuencia, pues ¿para qué quiero saberlo? No, o sea, Sí, o de hecho, por ejemplo, cuando pasan cosas en la familia y que la mamá, oye, ¿no te acuerdas que cuando estaba chiquito pasó esto? Así tú sí. entonces, no, a mí con mi hermano, que somos prácticamente, nos llevamos 1 año, ¿sí? Y luego yo le platico, oye, ¿te acuerdas? Y mi hermano se queda así como, no, yo no me acuerdo de eso. Sí. Oye, pero si fuimos juntos. No, sí, yo no me acuerdo. Cada quien guarda sus propios recuerdos, sí, me queda claro, porque para cada uno les significan diferente. Claro. Y tiene mucho que ver con eso, por eso es lo que te decía. Ok, no me voy a estar acordando de todo, pero algo que me es significativo sí lo voy a guardar, sí, porque eso sí tiene algo que ver conmigo. Lo demás, incluso tú sabes que hay muchas cosas que vamos olvidando. Y también ser conscientes que esto que se guarda y sea significativo no va a ser siempre, más bien positivo. Sí, a lo mejor. O sea, el hecho que sea significativo, o sea, ¿no? que sea significativo y puede ser positivo o negativo, ¿sí? Lo recuerdo y porque fue algo muy agradable para mí, nunca lo voy a olvidar, o tan desagradable que, ¿sí? Pero también a veces decimos, eso es agradable, mejor no lo digo yo, lo dice mi mente, me dice, no, esto ni nos vamos a acordar, ¿sí? Bórrenlo, ¿sí? Táchenlo. Eliminado del archivo. Eliminado del archivo porque... Pero ¿sí? se queda en la papelera de reciclaje. Ahí dejó su huella, ¿sí? Okay. Ahí está. Ok, otro mecanismo hablábamos es la proyección. Decíamos, ¿te acuerdas que hacíamos eso cuando tú culpas a otros de algún evento? El ejemplo que dábamos, decíamos el chavo que reprueba la materia y le echa la culpa al maestro porque no lo quiere, porque es racista, porque ya lo trae desde que comenzó el curso. Sí, o sea, él no tiene la culpa, tiene la culpa el otro. Generalmente eso es la proyección. Me proyecto en otro, ¿sí? Lo que es mío, se lo paso a otro, ¿sí? Y le echo la culpa al otro, ¿sí? No es, si yo soy así, no porque yo sea malo, pues es que Fanny tiene la culpa. No ves cómo me trata, no ves cómo me habla, le pido las cosas y no me... Entonces yo me porto así no porque yo sea malo, sino porque te ella... vas proyectando. Paquito confirma. ¿Sí me explico? Esa es una proyección. ¿Cómo ¿sí? así, Yo no me hago Paquito? responsable de lo mío y alguien tiene que tener la culpa, Oye. pero yo no. Sí, yo no. Y es más, Todos yo estoy menos bien. yo. Si hago esto es porque ella me hace hacerlo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esa es la proyección. Y también lo hacemos bien comúnmente, ¿no? Toda la gente tendemos a... Es una forma de defendernos. Y por eso le decimos, te estás defendiendo. Es un mecanismo, sí me estoy defendiendo. ¿De qué? Porque no quiero enfrentar la realidad como es. ¿Sí? Y me es más fácil que otro sea el culpable a que yo lo sea. Porque no me quiero hacer cargo de eso, porque no soy... Es más, a lo mejor no soy tan capaz de ser responsable de aquello. No tengo la capacidad para responder, y como no puedo responder ante eso que está pasando, que alguien responda. ¿Sí? Y se lo dejamos a Fanny. ¿De acuerdo? Te encargamos, Fanny. Yo te encargo. No,
Bueno, no, sí, gracias. sí, ok. Sí, claro. Y fíjate, a lo mejor, y trato con estos ejemplos de darlo como en la vida diaria, para que entendamos cómo funciona esto en la vida diaria, y que todos lo vamos haciendo, y a lo mejor nunca nos hemos dado cuenta que eso que hago es un mecanismo de defensa. ¿Sí? Y ojalá nos sirva para decir, sí, cierto, yo hago eso, pero no me daba cuenta que me estaba defendiendo. Porque eso es lo que pasa. Eso que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita esa previsión, yo me la creo y me la quiero creer que de verdad ella tiene la culpa, porque solo así me quito la responsabilidad y la carga, ¿sí? Se la dejo a otra, pero eso no va a resolver nada, ¿no? Sí, y eso es lo que hay que darnos cuenta, no va a resolver nada y al contrario va a agravar las cosas. Solo andas echando la bolita, ¿no? Exacto, y yo nunca voy a crecer y yo nunca voy a ser mejor. Y digo, si quiero eso, y si quiero realmente ser mejor, si quiero conocerme, etcétera, pues tengo que aprender a serme responsable y dejar de andar culpando a los demás de lo que es mío. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ok, ahí está. Otro mecanismo de defensa, decíamos, es la racionalización. ¿Sí? Racionalizar y todo, decimos, a ver, razónalo, piénsalo, ¿no? Decimos, sí, hay que pensar las cosas, hay que como que analizarlas con la razón. Eso es racionalizar. Decir, bueno, es que esto, y normalmente esto lo soporta, lo secunda, la lógica. Bueno, a ver, es que pues por Sí. lógica, es que El sentido común. es diferente trata cada de quien. crear una explicación que complazca, digamos, ¿sí? A lo que está pasando, pero sin involucrar tanto las emociones. Sí, o sea, como que, no, es que pasa así por esto, porque mira, lo que da, y damos una explicación muy racional, muy lógica de las cosas. Voy a dar un ejemplo. El chavo que reprobó la materia, una forma puede ser culpar al maestro y decir, pues es que ya me trae, no me quiere. O la otra, si no quiero culpar al maestro, yo digo, bueno, lo voy a seguir culpando, pero digo, bueno, pues es lógico que ella haya reprobado la materia, porque pues no explica bien, no sabe dar clase, no sabe enseñar, y pues no le entendí nada, ¿sí? O sea, no es que yo sea burro, ni que yo no aprenda, pero él no sabe explicar, no sabe dar la clase, ¿sí? Y entonces, pues en consecuencia reprobé la materia, ¿sí? Sigo culpando al maestro, pero ahora en que no sabe dar la clase, ¿sí? Quiero justificarlo, Lo porque justifico. la otra nada más era pasarla. Sí, y así como diría aquí esta chimoltrufia, tengo o no tengo razón, pues si no me sabe dar la clase, si no me enseña, pues ¿cómo voy a pasar? ¿Sí? ¿Tengo o no tengo razón? ¿Sí? Entonces ese es racionalizar. Que por ejemplo también en terapia se ve mucho cuando un paciente te explica algún acontecimiento muy doloroso en su vida, pero te lo dice así como de, sí pasó esto y así, no conecta y pues, Fíjate, es como fíjate de- un ejemplo que aquí, que a lo mejor le pueda servir a la gente, es que caray, aquí sonó algo muy raro. Fíjate, por ejemplo, en un taller un día platicaba con un señor que tenía la herida de abandono. Creo que ya se los he platicado. Que entonces resulta que él siempre, toda la vida creyó que su herida de abandono era porque su papá se había ido en algún momento, y lo cual sí le había afectado, pero me decía, pero es que la verdad es que no, yo ni nunca me he acordado de él, ni me acuerdo, y ahorita puedo hablarlo y no me duele. Por eso decía, pues no, sin embargo sí siento esto. Y resulta que era la mamá, ¿sí? La mamá que sí se había quedado con él, pero obviamente la mamá tenía que trabajar, ¿sí? Y entonces no estuvo con él, no estaba nunca con él, pero él sabía que ahí estaba mamá, ¿sí? O sea, y entonces se la vivió solo, ¿sí? De alguna manera se sentía solo, sentía sola, sentía ese abandono, y siempre esperaba a mamá. Sí, siempre esperaba a mamá. A papá no, allá no lo esperaba y nunca lo esperó porque sabía. Y creció con esa sensación de que me hace falta, porque no estaba ni papá y no estaba ni mamá. Pero no podía culpar a su mamá porque él decía, y lo racionalizaba, decía, pues es que yo sé, pero yo entiendo que mi mamá tenía que trabajar. Exacto. Y que estaba trabajando y que por eso no podía estar. Perfecto, esa es la explicación racional que te das, ¿sí? Pero eso no hace que no haya sentido lo que sentiste. Que no te duelas, ¿no? Exacto. O que no te haya dolido el que porque no estuvo. En el fondo lo que más hubieras querido es que tu mamá estuviera contigo y no que se fuera a trabajar. Pero ok, lo racionalizas, lo entiendes que era necesario y tratas con eso de mitigar tu dolor. Pero el dolor ahí está y tú la necesitabas cuando eras niño, ¿sí? Que hay una razón, y en este caso es una razón lógica, real, que mamá tiene que trabajar, pero eso no le va a quitar el dolor
de la herida. Que al mismo tiempo racionaliza esta parte de papá, ¿no? Como porque no lo conocí, por ejemplo, no extraño nada, pero a mamá sí, porque yo sí la conozco, pero pues tu mamá se tuvo que ir a trabajar. Y en el caso de papá, que no lo conocí, irracionalmente, pues ¿cómo voy a crear un vínculo con él si nunca estuve con él? No conviviste con él, no hubo vínculo, o sea. Exacto. Sí, claro. Y fíjate, y en este caso concreto, a diferencia de otros, sí, muchas veces la mamá se encarga de que el hijo le agarre rencor al papá porque no estuvo, Sí. porque los abandonó, lo Sí, cual sí, está sí. muy mal. En este caso, la mamá en este caso nunca le fomentó ese rencor hacia papá, de que es un hijo. No, simplemente, es más, la misma mamá lo esperaba, también le lloraba al papá, no sé, pero no lo veía como el malo, como no le Como fomentó, villano, pues, sí, no lo sí. fomentó así como, y entonces él no sentía ningún rencor hacia el papá, ni nada, solamente en su momento le hizo falta, como a cualquiera nos haría falta tener un papá, y la razón y la racionalización es, pues no estuvo, se fue, pues yo no creí nada con él, ¿sí? ¿Cierto? Y bien lógico, y bien racional, pero eso también le ayudaba a no sentir tanto dolor por parte de papá. Sí, claro. Ok, de manera general, así tratando de explicarles cómo son esos mecanismos, porque a muchos nos pasa en nuestra vida y a veces no sabemos ni por qué. Entonces entender que podemos estar haciendo eso, racionales. Y hay personas, por ejemplo, decíamos la vez pasada, cada persona va a elegir una estrategia de estas más que otras. Tal vez vamos a utilizar varios mecanismos, pero va a haber uno o dos que son así como predominantes. Y muchas personas, yo conozco, y ahorita me viene a la mente varias, que su forma habitual de defenderse es a partir de la razón. De racionalizar, son muy racionales, todo lo piensan, entonces, pero que hay poca sensibilidad. Fíjate, si todo lo haces a partir de la razón, pierdes sensibilidad emocional y pierdes empatía, tanto contigo, hacia ti mismo, como hacia los demás. Sí, y si claro. entonces, si no entra la razón, entonces no está bien o algo, todo está mal. O sea, no hay sensibilidad emocional. Sí, te vuelves indiferente. Exacto. Chicos, Plano. pues con esto que Ya a nos ver vamos. ahí en casita que identifiquen con con cuáles se sienten identificados y regresamos. Este es el último corte comercial. Nos vamos, ese tiempo compartido. Oh yeah. INTC, tu mejor conexión. ¿Te gustaría formar parte de la familia SM Radio? Pues ahora tienes la oportunidad. Comunica lo que quieras, ten tu espacio y platica de lo que más te interesa y de lo que más te gusta. Comunícate en este momento a los teléfonos que aparecen en esta publicación y pide informes, porque juntos somos más. Queremos saber de ti y en SM Radio te estamos esperando. Amigos, pues ya estamos de regreso y este es nuestro último corte, desafortunadamente, pero dinos otro mecanismito más antes Otro de mecanismo. irnos. Mito. Obviamente no vamos a acabar de ver todos, hay muchos. Bueno, échale uno Hay más, muchos, algo pero más. bueno, creo que ahorita los que hemos mencionado son los más usuales, los más comunes, Sí, lo que claro. más vemos en los pacientes. Y de verdad, gente, yo me he dado cuenta con mis pacientes que cuando logran darse cuenta de eso, que están utilizando mecanismos de defensa, que no lo hacen conscientemente, eso les ayuda mucho, como para decir, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues darte cuenta, ¿sí? Primero darte cuenta y darte cuenta qué estás haciendo. Y obviamente el darte cuenta no va a hacer que evites seguir utilizando el mecanismo, pero ya
ya puedes empezar a trabajar en eso y empezar a modificar. Ya lo puedes aquello. identificar. O sea, primero lo identificas y entonces empiezas a modificar aquello. Exacto. Y ya que ya tu respuesta, tu reacción no sea la misma. ¿Sí? Y si tú eras de los que tendías, por ejemplo, ¿cómo se llama ahorita? A racionalizar las cosas, es decir, ok, no vas a dejar de pensarlas por eso, pero sí darle un poco más de lugar de cabida a la emoción, a tomar en cuenta más las emociones, a ser más empático, digamos, y empático contigo y con el otro, o sea, porque no puedes fríamente todo que sea pensadito, razonado, pero tampoco puede y no nos conviene dejarnos llevar todo por las emociones y que nos desborden. Claro. ¿Sí? Tiene que haber ese equilibrio entre emoción y razón. Así que esto sería como lo buscado, lo que tenemos que buscar, digamos, en una terapia o personalmente, si queremos manejar esto de los mecanismos de defensa, que haya ese equilibrio entre emoción y razón. Sí, Sí, y es que realmente el conectar con la emoción también te va a hacer liberarlo, ¿no? Porque si no si solo lo piensas, de todas formas se va a quedar. Que ahí, y esto por ejemplo yo creo que sería importante manejarlo en terapia, porque sí, el objetivo de conectar con tus emociones es identificarlas, conocerlas y poderlas liberar, como tú dices. Sí, pero si no sabemos cómo manejar las emociones, porque nunca las he manejado, me pueden ganar también. ¿Sí? Y hay quien toda su respuesta es emocional y que vemos que también si respondemos también le batalla. Sí, si respondemos solo desde las emociones, seguro nos vamos a equivocar, sí, seguramente también entonces, sí, o sea, hay que aceptar las emociones como parte nuestra, lo decía la vez pasada, somos seres emocionales y qué bueno, pero también tenemos razón, y entonces hay que usar los dos así como entre lo que pienso y lo que siento. No solo porque a quien se deja llevar por sus emociones normalmente le conocemos como que, y decimos es visceral. ¿Sí? Sí. Todo es víscera, todo es, y lo sacamos todo así, y tampoco está bien, ¿sí? Es moderar aquello, ¿sí? Que también se vuelve una prueba y error porque ya cuando uno identifica el mecanismo dice, ok, entonces voy a intentar esta parte que dices, voy a dejar que el sentimiento sea más presente, pero nos volvemos viscerales y entonces ya dices, sin irnos al extremo de llegar a lo visceral, sino darle su lugar, sí sacar aquella emoción, dejar que fluya, sí, pero también manejada y controlada por la razón. Sí, es que de hecho los dos extremos están mal. Que llegar a un Tanto uno punto como el otro. neutro entre estos dos. En Sí, un equilibrio, como balancearlos. decía, entonces es un equilibrio, en un balance entre las dos cosas son buenas, Sí. necesitamos de los dos, sí, pero y cada una de estas, y lo decía yo al principio, estos mecanismos de defensa solo desde el lado emocional se vuelven tóxicos, se vuelven enfermizos, ¿sí? Y la razón también lleva sin emociones, también se convierte en algo tóxico. Uy, sí. ¿Sí me explico? Entonces tiene que haber un sano equilibrio en esto. Y esa es parte de la idea de conocer nuestros mecanismos para aprender a manejarlos, porque como ya lo vimos desde el principio, en sí mismos no son malos, están buscando protegernos y están buscando nuestra sobrevivencia. Sí. Y la cosa Tienen es, su porqué. tienen su y están ahí por algo, ¿sí? La cosa es aprender también a manejarlos y usarlos para lo que son, ¿sí? Solo así, en ese plan de defenderme, pero sin que esto determine mi vida. Saberlos usar a tu favor. Ok, otro mecanismo, creo que ya lo mencionamos hace rato, que era la sublimación, medio lo comentábamos, que se trata, fíjate, es sublimar viene así como sublímite, ¿sí? Es como el sublímite, así como después del límite. Se trata a veces de satisfacer lo que hacemos, nuestras necesidades, pero de forma aceptable, bueno, socialmente aceptable, ¿sí? Okay. ¿Sí? Que lo voy a hacer y todo lo que hacer, pero que socialmente me sea aceptable, que no sentir y sufrir el rechazo o Que la entren crítica. las normas de la sociedad. O incluso esto lo podemos hacer, y mucha gente lo hace a nivel religioso. Ah, ¿Sí? también. A nivel Ok. religioso. O artístico también. Sí, por ejemplo, las mujeres estas sometidas que se dejaban ¿cuál estás? violentar por el marido y o que las golpeara o que el marido, sí, y dice, bueno, es mi cruz. Ay, ¿Sí? sí. Así me tocó, si así Dios lo quiere, eso es sublimar, ¿sí? O sea, como permitir lo que el otro está haciendo, pero ni modo, y lo sublimo, ¿sí? Lo llevo a otro límite, lo hago más sublime,
¿sí? Y le doy un sentido como de que, bueno, se lo ofrezco a Dios. Mi sufrimiento y mi dolor se lo ofrezco. Y que eso era como muy normal en las épocas muy antiguas, porque incluso tan antiguas, ¿no? en Pero- películas yo llegué a ver que era así como que mencionaba que el esposo le pegaba a la esposa y ella decía, es que sí, yo me lo merezco. Bueno, y está peor porque además ahí ya hay otro mecanismo psicológico, Ajá. el creer que me lo merezco, que me lo gané. Y te digo que a mí me han tocado pacientes así, que dicen, sí, pues yo me lo gané. No, Yo pero, lo provoqué. pero aunque no se lo haya ganado, sino que aceptan lo que le está pasando, cómo se lo están viviendo, y por decir, y no falta quien escuchando que dice, ofréceselo a Dios. ¿Sí? Con tu O al sufrimiento, universo. tu dolor. O al destino. ¿Sí? No, generalmente tiene que ser algo supremo a ti. Sí, el universo. Sí, no, a Dios. Tiene que tener una razón Es que porque mucha se gente espera. no tiene realmente, por ejemplo, Sí. ya es conexión. que A bien- lo que ellos No. en su realidad, en su opinión, lo vean como supremo. Ajá, exacto. Sí, pero no, es que aquí lo que hay detrás de esa acción es esperar recompensa por aquello. O sea, se lo voy a ofrecer a Dios para que me lo tome en cuenta y como abono a mi terrenito. ¿Sí? Sí. Cuando yo vaya, para poder ir al cielo y me asegure. Sí, vaya, o sea, lo que nos referimos nosotros es que, o sea, tú lo posicionas como Dios, pero cada quien tiene su Dios, entonces nosotros Pero decimos... es que voy a esto, cuando hablamos del universo, y lo he visto de mucha gente, no esperan una vida, otra vida en ese universo después de morir, vamos, como que no hay otra cosa allá. No, pero sí esperan una recompensa. Sí, Pero ¿cómo? ¿cómo esperarían una recompensa de...? Por parte del universo, lo que el universo quiera dar. Porque normalmente la recompensa del universo, hoy en día, yo veo que todos lo esperan ahorita, que dice, pídele al universo, habla al universo, y si el universo se alinea ahorita, y lo quiero ahorita. Sí, o sea, Pero al final del día normalmente una esta recompensa. observación nada más de tipo religioso con una vida después de la muerte, en donde además me aseguro en mi terrenito, sí, allá en el cielo, para que sí, y como que entonces esto lo aguanto. Tu cacho de nube. Esto lo aguanto un poco para esperando la recompensa de que estoy siendo bueno, de que con esto me voy a ganar el cielo, que Pues con esto porque al final de eso fue con lo que nos nos enseñaron, claro, nos es toda esa enseñaron. cosa de Y educación. si nos hubieran enseñado, imagínate, si suprimiéramos la parte de un Dios y nos pusieran lo de un universo, por ejemplo, ya sería otra historia. Como ¿para qué? O decía, no, es que también socialmente tiene su sentido, porque por ejemplo, a lo mejor a mí yo espero que toda la gente vea y crea que soy muy buena persona, que soy noble, que soy casi así como un mártir, ¿sí? Y entonces voy a hacer las cosas de esa manera sublimada para que todos me vean de esa manera, no sé si explico, aunque por dentro quizá que sea, o tenga que reprimir cosas, o tenga que evadir cosas, ¿sí? Con tal de que la sociedad me acepte. Bueno, aceptando las creencias de cada quien, entonces, de esta manera. Sí, tú pídele a quien quiera. Pídele a quien quieras. Ahora, fíjate, por ejemplo, otro ejemplo de esto. Un boxeador que le gusta golpear y que desde niño... Y entonces, a fin, y puede esto aprenderlo, a fin de no andar golpeando gente por ahí donde quiera, lo encausa hacia el deporte del boxeo, como hace que hablamos, ¿sí? Y entonces ahora lo hago, pero ya le doy un sentido más sublime, ¿sí? De que va enfocado y Sí. porque soy un deportista. O sea, era lo que te decía también mucho del arte, ¿no? O sea, convierto ciertas emociones, pensamientos en algo, Sí, ¿no? sí, sí. Lo Lo transformo. Ok. Otro mecanismo es la regresión, que a muchos nos pasa. Pero ya no nos va a dar No, tiempo. ya no nos ¿Ya da no nos da tiempo de tiempo? otro, ya es hora de irnos. Qué a decir barbaridad. adiós. Pues no me dicen. Es que Ya te ibas a seguir así. Bueno, no, para que sepan, hay regresión también. Y muchos otros. Y se nos dejamos de tarea. Investigar. Ah, no es cierto. No, sí estaría bien que Chequen dejaran en unos Google. ejercicios, ¿verdad? Sí, Sí, claro. sí, Mira, yo conozco mucha gente que cuando le interesa un tema sí se meten a checarle ahí. investigarle. Sí, sí, exacto. Busca quien. Chicos, pues es un placer de este lado como cada viernes. Nos vemos la próxima semana. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y pues vámonos. Les mando un besote, excelente fin y ya saben, nos vemos la próxima semana y si no han visto el episodio anterior, chéquenlo por favor, para que no se pierdan de todo el hilo, de Sí, todo el sí, contexto. Sí. Sí, porque si entran en este van a Sí, decir, como que luego hay que- a ver, ¿en dónde me quedé, Ajá. pues? Ok, de mi parte pues también agradecerles a todos, a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por ser nuestros amigos y siempre parte de nuestra vida.
Y como siempre me despido mandándoles un abrazo con mucho cariño y como siempre muchas, pero muchas bendiciones. Vámonos, Paquito. Bye.